Y cuando me entierro en mi cuarto siento un fuego que viene del cielo, que quema por dentro, que estalla en mi saber. Hoy era un día un poco complicado para mí. Estando ahí con el Manolo, me llamaba un vecino, me tenía que ir. Estábamos los dos solos, me iba. No pensaba que iba a predicar hoy. Pero vuelvo a decir que en el Señor no hay casualidades y no hay propósitos. Y creo que hoy tengo la palabra para ustedes y para mí, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Miren, hay a veces que las cosas se vuelven en amargura, porque a veces recibimos mensajes y el mensaje que recibimos se vuelve en amargura. Por eso yo voy a leer un texto bíblico del Éxodo capítulo 15, versos 23 y 24, y dice la palabra bendita del Señor. Hola. Lo he leído y yo me lanzo a la aventura, ¿vale? Dice así la palabra del Señor. Estos capítulo 15, 23 y 24. Dice, llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas, pero por eso le pusieron el nombre de Mara. Y entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Gloria tenga al Señor. Toma asiento. Aleluya. Acompáñame, a ver si este micro se puede poner un poquito mejor. Tú dale caña a eso, Ramón, que entre yo y tú hoy vamos a compartir este culto. Amén. Gloria tenga su nombre. Mire, leemos el libro de Éxodo, capítulo 15, versos 23 y 24. Dice, llegando a Mara, estuvieron 3 días por el desierto y andando llegaron a un lugar llamado Mara, porque las aguas se convirtieron en amargura. Supuestamente el pastor del Éxodo es un hombre llamado Moisés, el cual dice la palabra que liberta al pueblo de la esclavitud y del látigo de Faraón. Vemos el llamamiento de Éxodo capítulo 3 cuando Moisés empieza en aquel río Nilo, cuando lo tienen que ocultar por su presencia, lo tienen que guardar. Moisés crece y administra como egipcio, viste con vestiduras egipcias, habla como un egipcio, lleva zapatos egipcios, lleva las costumbres en comer egipcia, camina como un egipcio porque ha crecido en un lugar que las costumbres son egipcias. Ha crecido en las mejores escuelas, en los mejores estudios egipcios, pero hay un cambio en Moisés, que cuando Moisés empieza a crecer, Moisés por dentro le va latiendo el corazón no egipcio, le va latiendo el corazón de hebreo. Por eso cuando sale y empieza a ver a su pueblo mientras trabajan y empiezan trabajando, Moisés los contempla y los queda mirando y ven donde a las 6 de la mañana y las 7 de la mañana los hebreos dejan a sus hijos, dejan a las compañeras y ellos van a trabajar al barro. Pero Moisés contempla y ve las fatigas que están pasando. Pero es verdad que si nos fijamos en Moisés, Moisés viste con vestiduras egipcias, pero le late el corazón hebreo. ¡Ay! Le late el corazón hebreo. Es verdad que tuvo una enseñanza como egipcia, pero por dentro era hebreo. Tenía la sangre hebrea, no tenía la sangre de egipcio. Gloria tenga su nombre. Por eso Moisés tuvo 2 etapas, como egipcio y como pastor. Por eso dice la palabra del Señor que cuando mata a ese hombre se tiene que najar
empieza a viajar por el campo y Moisés se para en un pozo donde dice la palabra del Señor que estaban aquellas doncellas, y cuando lo ven a Moisés no lo reconocen como hebreo, lo reconocen como egipcio, porque las vestiduras las lleva como egipcias, pero él representa hebreo, porque por dentro su corazón late hebreo, no late egipcio. Gloria tenga su nombre. Necesito 4 o 5 minutos, me van a dejar, ¿verdad? Y el corazón de Moisés, en el llamamiento de Moisés, es cuando Dios tenía algo para él. Porque por mucho que te quiera esconder el hombre y te quiera apartar y te quiera ocultar, cuando Dios quiere para ti, no hay demonio que te quiera ocultar. No hay demonio que te quiera apartar. Gloria tenga su nombre. Gloria tenga su nombre. Dice, ¿quién eres tú para juzgar si has golpeado a tu prójimo? Pero tiene miedo y se enajela, y cuando llega a ese lugar, el padre de esas doncellas le preguntan, ¿por qué habéis tardado tanto? Dice, porque había un hombre egipcio que nos ha sacado agua del pozo y nos ha defendido. Pero es que ese hombre, las vestiduras de Moisés no eran de hebreo, eran de egipcio, gloria tenga su nombre. Pero han llegado a un lugar donde Dios lo prepara, donde Dios lo forja, donde tiene el llamamiento especial por la palabra de Dios. No es un llamamiento cualquiera, es un llamamiento especial, dice la palabra. Porque para ser pastor de no sé cuántas miles de personas, 1,5 millones de personas, o 13 millones, gloria tenga su nombre, no cualquiera está capacitado para llevar una multitud tan grande, casi 13 millones de personas, y acostumbrados todos los días a las costumbres egipcias, porque vivían y comían con ellos, dice la palabra, y todos los días se levantaban para hacer ladrillo, y con el barro, y manchados, sufridos, golpeados y maltratados. No era fácil liberarlos de la esclavitud de Faraón, pero sin embargo se presenta un hombre sin título, sin rango, sin un puesto grande, sin vestiduras sacerdotales, que no era reconocido, pero cuando Dios te reconoce, hace que una multitud pueda librarse de las manos de Faraón. Se presentaba 2 por 3 ante Faraón y le decía que necesita mi pueblo. Le dice Faraón, pero ¿tú quién eres? ¿Es que acaso eres alguien importante? ¿Qué me representas tú a mí, Moisés? ¿Qué traes? ¿Eres rey? ¿Tienes un gran ejército? ¿Vienes con vestiduras hebreas? ¿Y quieres que te libere a tu pueblo? ¿Pero quién eres tú? Pero aquellos que llevan a Dios en su presencia, aquellos que viven bajo la cobertura de Dios, por mucha multitud que se pueda levantar en contra de ti, la palabra siempre abre mares. La palabra siempre abre caminos. La palabra siempre cura heridas. La palabra siempre te alimenta. Y en medio de todo el dolor que no entiendes a veces, la palabra es eficaz y es verdadera. En el nombre del Señor Jesucristo. He tenido que llegar aquí, a este lugar, y a esto para aplicarle lo que yo tengo. Dice que andaron después 3 días. Dice, y no hallaban agua. Dice, pero encontraron una charquita, y aquellas aguas eran amargas, dice la palabra. Ahora el pueblo empieza a murmurar contra Moisés. Y empieza a murmurar de tal manera que le dicen, mejor es morir con los egipcios que morir en el desierto. Moisés, no te entendemos. Nos has sacado de la esclavitud, de acuerdo. Nos has sacado de las manos de Faraón, de acuerdo. Nos has sacado del látigo que a veces nos golpeaban y nos maltrataban, de acuerdo. Dice, pero ahora estamos muertos de sed, no podemos vivir. Un cuerpo humano sin agua se deteriora
los hombres que viven bajo la cobertura de Dios. Vivan los hombres que en medio del problema, en medio de la aflicción, tienen la visión amplia para que las aguas se dividan, para que el pueblo pueda comer, para que el pueblo se alimente. ¡Viva los hombres que viven bajo la cobertura de Dios! Mientras otros le critican, él tenía solución. Mientras otros perdían la visión, él tenía la visión. ¿Sabe por qué? Porque vivía bajo la cobertura de Dios. Confiaba en Dios. Ahora me pregunto, Moisés ¿ha sacado al pueblo de la esclavitud? Sí. Llegó a un lugar de amargura. El pueblo no puede beber. El pueblo se queja. Moisés se pudo venir abajo, de acuerdo. Pudo perder integridad, de acuerdo. Pudo perder la fe, de acuerdo. Pero en uno de los momentos Moisés me habló a mí, al corazón y al sentimiento, y me dijo: mi llamamiento no ha sido llamamiento del hombre. Y como el llamamiento mío no ha sido llamamiento del hombre, Dios me tiene que bendecir. Dios me tiene que bendecir. Por eso no puedo hacer un culto cualquiera. Si Dios está en medio, tienen que acontecer milagros, tienen que acontecer señales. La gente tiene que salir contenta, tiene que salir a Dios en su vida. Ay, Padre, ¿me dejan, verdad? Se paran en ese lugar y empiezan a murmurar contra Moisés. Pero Moisés no pierde la visión. Moisés tiene una visión amplia. Y yo, déjeme que lo diga de mi manera, posiblemente me veo a Moisés apartado y empieza a dialogar con el Señor. Y le dice: Señor, es grande tu pueblo. Tengo mucha gente en mis espaldas. ¿Cómo puedo solucionar esto? Porque miren, a veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Hagan lo que quieran. Pero Moisés empieza a dialogar con el Señor y le dice: Señor, que necesitan agua. Y el pueblo murmurando contra Moisés: no hay quien la aguanta, Moisés. Moisés, te vamos a matar. Nos has sacado, pero aquí vamos a morir de hambre y de sed, Moisés. No hay quien te aguante. Pero sin embargo Moisés empieza a dialogar con el Señor. Y el Señor por unos instantes abre una cortinita pequeñita del cielo y le dice: Moisés, y le dice: dime, Señor. Dice: ¿ves aquel árbol? Dice Moisés: sí, lo veo, Señor. Dice: mira, haz algo, córtalo. Corta el árbol. Ay, dice, y échalo en aquellas aguas. Verás lo que va a acontecer ahora. Gloria tenga su nombre. 3 millones de personas esperando a los mandamientos de la palabra de Moisés. Moisés ha tenido una comunión pequeña con el Padre y le ha dicho: Señor, necesito que me des la visión que necesito. Necesito que me des algo para alimentar al pueblo, para que las aguas se conviertan en dulzura. Pero Dios tiene tanta misericordia que le dice: Moisés, no te preocupes. ¿Qué es lo que ves enfrente? Dice: un árbol, Señor. Dice: córtalo, échalo en las aguas y verás cómo las aguas se convierten en dulzura. Y ahora escrito está en la palabra. Dicen: empezaron a beber y las aguas ya no eran amargas. Las aguas se convirtieron en dulzura. Porque tu sacrificio vale mucho. Ahí hagan lo que quieran. Estoy predicando sin nada anotado. Que Dios me testigo que he abierto el libro de Éxodo, capítulos 23 y 24. Y lo estoy diciendo conforme lo estoy recibiendo. Dice: y aquel árbol fue el sacrificio vicario para que las aguas se convirtieran en dulzura en medio de un desierto.
las aguas se convierten en dulzura. Te paras por un momento y nos vamos al libro de Éxodos y vemos la situación del pueblo donde no hay solución, en medio de un desierto, sin hallar nada, donde no hay escapatoria, donde las aguas son amargas, donde el pueblo se muere, donde el pueblo no puede caminar. Dale un poquito de voz, compañero. Donde el pueblo empieza a murmurar. Pero sin embargo lo que Dios hace, ¡ay lo que Dios hace! Un trocito de madera, un sacrificio de un árbol cortado y puesto en las aguas, dice la palabra, y se convirtieron en dulzura. ¿Me dejas que te diga algo? A veces recibimos noticias donde son amargas. A veces las noticias y los mensajes son amargos. A veces te sientas en la mesa y ese poquito de agua a veces te sabe en amargura, porque has recibido una mala noticia, donde la enfermedad te ha golpeado, donde el demonio se ha levantado por doquier, y a veces quieres beber agua y no puedes, porque la enfermedad te golpea, donde la mente se turba, donde pierdes la visión, donde a veces se tamboleas, donde la barca se azota, donde crees que pierdes la fuerza, donde crees que te debilitas, donde crees que no puedes más. Pero está la palabra por medio del Padre, que con una cosa pequeña hace que te alimentes, hace que te restauras, hace que te levantes, hace que camines. ¡Viva la palabra! Un trocito de árbol, las aguas se endulzaron. ¿De qué manera se endulzaron? ¿Sabes lo que me representa a mí? Aquel trocito de madera sacrificado y cortado y puesto en las aguas, a mí me representa, dice, 3 días, Manolo. ¿Qué te representa a ti la cruz? Donde en medio de toda una humanidad, aquella cruz endulzó toda tu vida. Qué bien, ¿no? Iglesia de Granollers, si hoy estamos aquí es por la cruz. ¿Sí o no? Ahí, vengan conmigo, por favor. Si hoy estamos aquí es por la cruz. ¿Sí o no? Es por la cruz. Porque Él un día se entregó y aquella cruz, aquel madero, se endulzó de tal manera que se rompió el velo. Y el velo no se rompió desde abajo hacia arriba, no. Dice la palabra, y el velo se rompió desde arriba hacia abajo. Porque antes ese camino no lo cogía cualquiera. Dice, pero se rasgó el velo desde arriba hacia abajo, para que todo aquel que en Él creyera no se pierda, mas tenga la vida eterna. Ya no fue el camino para el sacerdote, que no, ni para la gente de rango. Dice, se abrió el camino para ti, que soy un pecador, para mí, que soy un pecador, que a veces tropiezo y no me merezco lo que tengo. No me merezco lo que tengo. Que soy un pecador, que a veces no hago las cosas bien, que a veces me equivoco, que a veces me caigo, que no merezco lo que estoy predicando, que no me lo merezco, pero por la misericordia del Padre, Él se entregó en una cruz, sin ser yo merecedor de ello, pero por medio de la gracia, un don inmerecido, pero por medio de la gracia, por medio del sacrificio, Él nos ha librado, Él nos ha perdonado, Él nos ha restaurado. ¡Viva la palabra! ¡Aplauda para Dios!
Qué bien. Dice, significado espiritual. Dice, el agua amarga representa las circunstancias difíciles o momentos de prueba que aparecen imposibles para soportar. Para soportar. Me quedo con esto, para soportar. Que a veces el tino no soporta. Pastor, que a veces no soporto. Que a veces hay momentos en mi vida donde dices, ¿para qué tanto culto? ¿Para qué? A veces viene el desánimo a mi vida. Soportar. Aguantar. ¿Para qué? ¿Recordáis el libro de Jeremías? Dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Dice, porque yo estaré contigo. Pero si nos vamos al capítulo 1, también verso 3 de Jeremías, dice, te he puesto como profeta. Antes de que tú nacieses ya te conocí. Te puse nombre, sobre todo nombre. Te escogí como profeta entre las naciones, como vocero de Dios, dice la palabra. Dice, pero más adelante dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Y entonces Jeremías le empieza a decir al Señor, no te entiendo. Pelearán contra mí, pero no vencerán porque tú estarás conmigo. Me has puesto como profeta, me has puesto como vocero. Ay, me has escogido entre las naciones para poder profetizar tu palabra. Y empieza a profetizarle el profeta Jeremías, arrepentiros, porque Él se acerca. Dice, le sacaron el profeta llorón. Todos los días lloraba porque profetizaba de corazón. Pero yo te hago una pregunta. ¿Te la has preguntado tú a veces? Tú le has dicho al Señor, pero Señor, si tú estás conmigo, ¿por qué vienen todas estas pruebas? ¿Por qué a veces viene la cárcel? ¿Por qué a veces viene el desánimo, tío Ramón? ¿Por qué a veces uno no tiene fuerzas? ¿Por qué uno a veces le cuesta entrar por las puertas del culto? ¿Por qué a veces uno no quiere cantar, no quiere ministrar, no quiere alzar la voz al cielo? Porque el Señor, si está escrito en tu palabra, tú estarás conmigo, Señor, dice tu palabra. Pero Dios me hablaba del corazón y el sentimiento, que Dios te forja en los peores momentos de tu vida. Por eso hay a veces que el trago es amargo, el trago es doloroso, la situación es caótica, pero dice la palabra, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Dice la palabra, yo estaré contigo todos los días del mundo. Está Dios aquí. Te lo prometo, Aleluya. A veces hay situaciones amargas. Miren, ¿me dejas pastor un par de minutos más? ¿Sí o no? ¿De verdad? Miren, a veces vienen situaciones amargas que uno no entiende, os lo prometo, que a veces de un momento a otro las aguas están dulces, pero de un momento a otro se han convertido en amargura. Así es la vida del cristiano. Tiempos donde levantamos las manos y tocamos el cielo, y tiempos donde a veces tenemos que llevar, por desgracia, un pañuelo negro. Si hace poquito estaba bebiendo el agua y era dulce, y ahora ese trago se ha convertido en amargura, en dolor, en sacrificio, en penalidad, en calamidad. Que a veces vienen situaciones caóticas en nuestra vida. ¿Recordáis el libro de Job? Todo en abundancia. Todo. Artesonado, grandes lujos. Todos los días de convite, dice la palabra del Señor. Todos los días iban sus hijos a comer y a cenar. Todo era festejo. Todo era bueno. Los mejores banquetes.
Pero de la noche a la mañana, dice la palabra del Señor, que ha perdido todo lo que tenía. Sus hijos, el lugar donde vivía. Lo ha perdido todo, Luis. Lo ha perdido todo. No más que se ha puesto un pañuelo tras otro en el cuello y ha enterrado a todos sus hijos en un mismo día. Pero Job, si todo era bueno, había convite todos los días. Abrías tu puerta de casa y pasaban tus hijos. Se sentaban en la mesa todos los días a comer de los mejores manjares que tenía. Pero de la noche a la mañana empezaron a darle avisos. Empezaron a darle avisos. De la noche a la mañana se le fue todo. Ha perdido ganado, ha perdido bestias, ha perdido la casa, ha perdido los hijos. Pero escrito está en su palabra. Y ahora Job recibe una enfermedad donde dice la palabra que con una teja se tenía que arrascar. Perdóneme, no tengo otra cosa de decir, no sé decirlo de otra manera. Se tenía que arrascar. Pero Job en el silencio empieza a mirar y a contemplar el cielo. La propia compañera se le ha quedado mirando y le ha dicho: ese es tu Dios. Ese es el Dios al que tú sirves, Job. Ese es el Dios al que tú tienes. No lo entiendo, Job. Y le dice: cállate, porque no sabes lo que estás hablando. Pero Job rasga sus vestiduras, se encabeza hacia arriba, mira el cielo, dice: si Dios da y Dios quita, que bendito sea el que vive. Ay, te digo en esta tarde, hay situaciones difíciles donde a veces no entendemos. José pudo, lo tengo que decir, me dejan. Job pudo abandonar, te digo que sí. Con la situación caótica de Job te abandonas. Por mucho menos he visto a la gente abandonar. Pero sin embargo Job dice: yo sé. ¡Wow! ¿Cuánto peso tiene esta palabra corta? Lo tengo que decir, me dejan, ¿verdad? Dice Job: yo sé que mi Redentor vive. ¡Ay! ¿Lo entienden? ¿Entienden la situación? Yo sé que mi Dios vive. Yo sé que mi Redentor vive. Gloria tenga el que vive. Gloria al que vive. ¿Me dejas que te diga algo y termino? Dios da oportunidades. Vengan conmigo, iglesia de Granollers. Dios da oportunidades, señores, señoras. Dios da oportunidades. Que a veces tropezamos, que sí. Que a veces nos faltan las fuerzas, de acuerdo. Pero me dejan y termino. Y cierro el papel y cierro la Biblia. Y ya dejamos al pastor. Me dejan, ¿verdad? ¿Sí o no? Digan amén para Dios y a su nombre. ¿Saben lo que dicen las costumbres judías? Leyes y costumbres judías. ¿Me dejan? Que cuando una puerta estaba cerrada es porque esa casa no era buena. No había honradez. No habitaba la persona de Dios. Había desorden. Pero cuando veías una puerta abierta es porque había honradez, había orden y habitaba Dios. Por eso cuando pasaba la gente y veía una puerta cerrada decía: ay, bastante tiene para él que nos tiene la puerta cerrada, abierta, la tiene cerrada, porque tiene problemas. No está en orden. Pero cuando pasaba la gente y veía la puerta abierta, podías entrar, tomarme un café, dialogar con el pastor, sentarme, porque tenía la puerta abierta de casa y me podía sentar con el pastorcito, gloria tenga su nombre. Y aunque pusiera aquellos pasos rayados que no eran muy decorativos,
Que hay vasos en las librerías donde las gitanas tienen muy decoradas, con flores, muy artesonadas, pero no se utilizan, nene. No están gastadas, no se utilizan, gloria tenga su nombre, están ahí para hacer decoración. Pero qué bien cuando te sirven un vaso rayado pero transparente. Las puertas de casa están abiertas para aquellos que quieran entrar y saciarse de la palabra y rehabilitarse y fortalecerse en el nombre del que vive. Me dejan que lo lance, me dejan que lo diga. Las puertas del culto de Granollers no se han cerrado para nadie. Esto es un lugar de descanso. Esto es un oasis. Eso es la fuente que va de la vida eterna. Aquí se siente la palabra. Se siente a Dios. Esto es un oasis. De verdad, esto es un oasis. Donde Dios habita en este lugar. Miren. Vamos, pastor. Sabes que a veces la mente se turba un poco, donde a veces cuesta un poquito, ¿verdad? Miguel, a mí me pasa, ¿verdad? Que a mí me pasa. A veces me cuesta mucho. Lo siento, lo tengo que confesar. De la abundancia del corazón, abre la boca, ¿no? Que a veces me cuesta caminar en los caminos. Y me convertí joven. Pero a veces me cuesta. No tengo alas. No he encontrado aquellos mega ultra espirituales. No los he encontrado aún. Que no, yo por lo menos. Pero miren, hace 3 años que partió mi padre. 3 años. Y de los 8 hermanos, de los 5 varones, yo soy el más pequeño. Pero yo era el que siempre me lo llevaba a todos lados. De vacaciones, a todos lados. Yo y mi papá, todos lados. Me lo llevaba a todos lados. Siempre el gitano, siempre venía conmigo. Cuando se puso muy malito el Señor, mi papá, el Señor me habló en el último momento. Aquellos consejos, aquellas administraciones, ya no las tengo porque no está mi papá aquí en la tierra. Y las echas en falta. Pero mi papá parte con el Señor y Dios me da un regalo muy especial, Manolo. Es la primera vez que lo voy a decir, hace 3 años, y lo tengo que confesar ahora. Donde cuando parte mi papá, Dios me dio un regalo. Y yo dialogando con el Señor le decía, Señor, pero ya no sé que es un poco mayor. Digo, pero es necesario ir en casa, Señor. ¿Qué hacemos ahora sin él? Un hombre con tanto entendimiento, con tanto peso. ¿Ahora qué hacemos sin él? No puede ser, Señor. Déjalo unos cuantos años más. Esa conversación la tuve con el Señor al mediodía. Y por la noche mi papá parte. Y cuando me van a decir, me van a perdonar, ¿vale? Lo tengo que no sé por qué. Yo sabía que el Señor hoy te quería algo, ¿vale? Y es esto. Y dialogando con el Señor le decía, Señor, ¿por qué dejarlo un par de añitos más? Digo, aunque es un hombre mayor, pero déjalo un par de años más, porque
Es un hombre que hace falta en casa. Voy rápido. Parte mi papá con el Señor y por la noche Dios me habla, Manolo. Y me dice el Señor, no te detengas. No te detengas. Y aquí viene el mensaje donde yo recibo esto. Donde a veces bebemos aquellas aguas amargas y el Señor me habla y me dice, no te detengas. Porque pasaron por mi mente 1001 pensamientos, pastor. Pero Dios me hablaba al corazón y al sentimiento a medianoche y me dijo, no te detengas. Me dijo el Señor, llora lo que quieras, chilla lo que quieras, berrea, pero no te detengas. Aunque es un trago amargo, pero no te detengas. Camina. Con lágrimas, con luto, con el trago amargo, pero camina, no te detengas, iglesia, no te detengas. ¿Me dejan, verdad? ¿Me dejan? Miren, que nunca me atrevo a decir esto, ni mi compañera lo sabe. Pero me atrevo hoy a decirlo, porque hoy a Dios le ha parecido de decirlo hoy. Y termino. Qué gran privilegio me dio Dios, Miguel. Pastor, me van a perdonar, somos gente adulta. Estamos convertidos, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando vienen a por el Papa, yo estoy en el féretro. Y yo empiezo a dialogar con mi papá por dentro y digo, bueno, papá, ya nos veremos. Ya nos veremos en el cielo. Pero toda la casa no se cambia de gente. Empiezo a mirar por los lados, la gente llorando, brincando, la gente pegando saltos, mis hermanas, todos llorando. Yo me pongo al lado del féretro y empiezo a hablar con él por dentro. Y cuando miro alrededor, pastor, veo toda la gente, pero escuche, pastor, Dios me da la visión y me veo en medio de la puerta 2 ángeles con armaduras. Aleluya. ¡Ay! Me veo 2 ángeles con armadura, Ramón. Porque mis hermanos hablaban que no vengan a por el Papa, que no vengan, que no se lo lleven, ese vecino. Pero yo alzo la mirada y veo en la puerta y digo, deteneros a la gente. Y entre mí, Dios me envuelve, Manolo, y veo en la puerta 2 ángeles con armadura. Dice, no lo lleva el hombre, lo llevamos nosotros. Dice, lo llevamos nosotros. No te preocupes, pero me dice, la voz en mi corazón recuerda el mandato del cielo. No te detengas. ¡Ay, no te detengas! Aunque sea con lágrimas, aunque sea con dolor, aunque sea en el desierto, no te detengas. ¡Camina! ¡Camina!